Hay cosas que un hombre hace en un momento de oscuridad que no puede borrar con el tiempo. Cosas que se quedan pegadas al alma como una sombra que camina junto a uno en las noches. Esta es la historia de Rafael, un hombre que tomó una decisión tan terrible, tan oscura, tan desesperada, que estuvo a punto de destruir lo más valioso que tenía. Y lo más aterrador no fue lo que hizo. Lo más aterrador fue darse cuenta de lo que era capaz de hacer. Rafael tenía 35 años cuando todo esto ocurrió. Vivía en San Miguel, un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, donde los chismes vuelan más rápido que el viento y donde los secretos, tarde o temprano, salen a la luz. Desde niño, Rafael conocía la pobreza de cerca. La había olido, la había tocado, la había dormido a su lado cada noche. Creció en una casa de adobe con piso de tierra y un techo que cuando llovía fuerte dejaba entrar el agua por las grietas. No tenía mucho, pero tenía algo que para él valía más que cualquier cosa. Tenía a Fernando. Fernando era su mejor amigo desde que ambos eran unos chamaquitos que corrían descalzos por las calles de tierra de San Miguel. Se conocieron en la escuela primaria, en el primer grado, cuando Fernando le prestó su lápiz a Rafael porque el suyo se había roto. Desde ese día los dos fueron inseparables. Juntos soñaban. Eso sí, tenían de sobra. Sueños. Se sentaban en las noches sobre una barda vieja que daba a los cerros y hablaban durante horas de cómo iban a salir adelante, de cómo algún día iban a tener una casa bonita, un carro, una familia. Rafael siempre decía que quería un pequeño negocio. Fernando decía que él quería ver el mundo, conocer otros lugares, crecer, y así, entre sueños y risas y la pobreza pegada a los talones, fueron creciendo los dos. Pero la vida no siempre sigue el camino que uno imagina cuando es niño. Cuando ambos tenían 18 años, Fernando tomó una decisión que cambiaría todo. Una mañana, muy temprano, se apareció en la puerta de la casa de Rafael con una mochila vieja cargada al hombro y los ojos brillosos. Le dijo que se iba al norte, que alguien le había conseguido un lugar para cruzar, que no podía quedarse más tiempo viendo pasar la vida sin hacer nada. Rafael sintió que algo se le caía por dentro cuando Fernando dijo eso. Le abrazó fuerte, le deseó lo mejor, y lo vio alejarse por el camino de tierra hasta que la figura de su amigo se volvió un punto pequeño, y luego desapareció. Y entonces Rafael se quedó solo en San Miguel. Los años que siguieron fueron duros para Rafael. Se puso a trabajar en lo que había. Cargaba bultos en el mercado, ayudaba en la construcción, acarreaba leña, hacía mandados. Nada le duraba mucho. Era trabajo de día a día, de la mano a la boca, como se dice en los pueblos. Ganaba apenas para comer y para pagar la renta de la pequeña choza que había heredado de su madre cuando ella falleció. El tiempo fue pasando. 1 año, 2, 5, 10. Fernando mandaba saludos de vez en cuando a través de conocidos. Que estaba bien, que estaba trabajando duro, que algún día volvía. Pero los años corrían y Fernando no aparecía. Y Rafael seguía en San Miguel, cargando bultos y durmiendo en su choza de adobe, mientras los sueños de su infancia se iban borrando poco a poco como dibujos en la arena cuando llega el agua. 14 años pasaron así. Y entonces, en un martes cualquiera, sin previo aviso, regresó Fernando. Fue como si el pueblo entero se hubiera despertado ese día con algo diferente en el aire. Primero llegaron los rumores, como siempre pasa en los pueblos pequeños, que alguien había visto una camioneta enorme en la carretera que entraba a San Miguel, que era nueva, reluciente, de esas que parecen sacadas de una revista, y que adentro venía Fernando, el hijo del difunto don Aurelio, el que se había ido al norte siendo un chamaco sin nada. Rafael lo supo por el vecino de enfrente, que llegó corriendo a tocarle la puerta con los ojos abiertos como platos. Cuando Rafael salió a la calle y vio aquella camioneta detenida frente a la casa de los padres de Fernando, algo se le movió en el pecho. Una mezcla de alegría y de algo más, algo que todavía no podía nombrar bien. Fernando bajó de la camioneta con una sonrisa enorme y los brazos abiertos. Había cambiado. Claro que había cambiado. 14 años cambian a cualquiera. Estaba más alto, más ancho de espaldas, con ropa limpia y botas nuevas. Traía con él a su esposa, una mujer joven y amable,
y a 2 hijos pequeños que corrieron a esconderse detrás de las piernas de su padre cuando vieron tanta gente mirándolos. El reencuentro entre Rafael y Fernando fue de esos que la gente del pueblo contaría después durante mucho tiempo. Se abrazaron en medio de la calle, y los dos rieron, y los dos, aunque ninguno lo reconoció ese día, estuvieron a punto de llorar. Los primeros días fueron buenos. Fernando visitaba a Rafael en su choza, comían juntos, recordaban la infancia, se reían de cosas viejas que ya casi habían olvidado. Era como volver atrás en el tiempo, como si los 14 años no hubieran pasado, pero pasaron. Y eso era imposible de ignorar, porque Fernando no había vuelto solo a saludar. Fernando había vuelto a quedarse, y había vuelto con planes grandes. Compró un terreno en las afueras del pueblo, y comenzó a construir una casa que en San Miguel nadie había visto igual, grande, de material, con cuartos de sobra, con patio y cochera y ventanas con vidrios gruesos. Los albañiles llegaban cada mañana y el ruido de la construcción se escuchaba desde lejos, y Rafael lo veía todo desde su choza de adobe. Eso fue cuando empezó. Al principio Rafael no se dio cuenta de lo que estaba creciendo dentro de él. Lo confundió con tristeza, con nostalgia, con cansancio. Pero no era nada de eso. Era algo más oscuro, más pesado, más difícil de cargar. Era envidia, una envidia que no lo dejaba dormir. Se acostaba en su catre viejo y miraba el techo de lámina, y pensaba en la casa que Fernando estaba levantando. Se levantaba en la mañana y veía las paredes descarapeladas de su choza, y pensaba en la camioneta nueva de Fernando. Salía a buscar trabajo, y no encontraba nada y pensaba en los dólares que Fernando había traído del norte, y poco a poco, sin que Rafael pudiera controlarlo, esa envidia se fue pudriendo por dentro. Se fue convirtiendo en algo diferente, en un rencor que le apretaba el pecho, en un odio que él mismo no entendía, porque Fernando no le había hecho nada malo. Al contrario, Fernando era bueno con él. Lo visitaba, lo invitaba a comer, le preguntaba cómo estaba, y eso, de alguna manera enferma y retorcida, lo hacía sentir todavía peor. Una noche Rafael no pudo más. Había estado bebiendo solo en su choza, botella en mano, mirando la oscuridad, dejándose comer por dentro, y en ese estado, con la cabeza nublada y el corazón lleno de cosas negras, recordó algo que había escuchado hace años, algo que la gente del pueblo susurraba en voz baja, cuando creía que nadie más escuchaba. Recordó a don Ceferino. Don Ceferino vivía en Santa Rosa, un caserío pequeño a unas horas de San Miguel, escondido entre cerros y milpas viejas. La gente que lo conocía no hablaba de él en voz alta. Lo nombraban con cuidado, como quien nombra algo que da miedo. Decían que don Ceferino era un hombre que sabía cosas, que tenía tratos con fuerzas que la gente normal no puede ver ni tocar, que si uno quería hacerle daño a alguien, don Ceferino era el camino. Rafael sabía todo eso. Lo había escuchado de niño, lo había descartado como cuentos de viejos. Pero esa noche, borracho y consumido por la envidia, esos cuentos de viejos de repente le parecieron la única salida. Salió de su choza en la madrugada, tomó el camino hacia Santa Rosa y caminó durante horas en la oscuridad. El frío le golpeaba la cara. Los perros ladraban a lo lejos. La luna estaba tapada por nubes y el camino era apenas una línea oscura entre la maleza. Cualquier persona con el juicio en su lugar se hubiera regresado. Pero Rafael no llevaba el juicio en su lugar esa noche. Llegó a Santa Rosa cuando todavía no amanecía. Encontró la casa de don Ceferino al fondo de un callejón sin salida. Era una construcción vieja, pequeña, con las paredes tiznadas de humo y una puerta de madera tan gastada que parecía que fuera a caerse. Afuera había objetos extraños colgados que Rafael no quiso ver bien. Cosas atadas con hilos oscuros, plumas, algo que olía a copal y a otra cosa que no podía identificar pero que le revolvía el estómago. Tocó la puerta. Don Ceferino abrió como si lo estuviera esperando. Era un hombre viejo, muy viejo, con los ojos hundidos y una mirada que parecía ver más allá de lo que Rafael podía imaginar. No dijo nada, solo se hizo a un lado y dejó que Rafael entrara. El interior de aquella casa era lo más perturbador que Rafael había visto en su vida.
Había velas encendidas por todos lados, algunas negras, algunas rojas. Había figuras de barro, hierbas colgadas del techo, recipientes con líquidos oscuros que Rafael no quiso oler, y en el centro, sobre una mesa vieja, había cosas que Rafael no podía describir bien porque su mente se negaba a retenerlas. Se sentaron frente a frente. Rafael habló. Le contó todo. Le dijo que tenía un amigo que había regresado rico y que él no podía soportarlo. Le dijo que quería que ese amigo enfermara, que algo malo le cayera, que su suerte se torciera. Y le dijo, con la voz apagada y la mirada en el suelo, que quería que parte de aquella riqueza que tanto le quitaba el sueño, llegara a sus manos. Don Ceferino lo escuchó sin moverse, sin parpadear casi. Cuando Rafael terminó de hablar, el viejo sonrió de una manera que hizo que a Rafael se le pusiera la piel de gallina. El precio, dijo don Ceferino con una voz que sonaba como tierra seca, eran las escrituras de su casa. Rafael se quedó helado. Su casa era lo único que tenía en el mundo, lo único que le había dejado su madre. Pero la envidia y el alcohol y la oscuridad de aquella madrugada eran más fuertes que el miedo. Firmó. Entregó las escrituras y salió de aquella casa caminando rápido, sin mirar atrás, con un peso en el pecho que no se parecía a ningún otro que hubiera cargado antes. Era el peso de haber cruzado una línea que sabía que no tenía regreso. Llegó a San Miguel cuando ya estaba amaneciendo. Se tiró en su catre sin quitarse los zapatos y no pudo dormir nada. Al día siguiente, Rafael se levantó con resaca y con el arrepentimiento pegado a la piel. Pero todavía no era capaz de ver bien lo que había hecho. Todavía trataba de convencerse de que había sido cosa del alcohol, de que don Ceferino era un viejo loco que no tenía ningún poder sobre nada. Pero esa misma tarde, ocurrió algo que lo sacudió hasta los huesos. Fernando lo buscó para contarle que Rafael ya no tenía que preocuparse más, que había perdido su casa, que lo sabía todo, y que sin pensarlo 2 veces le ofreció trabajo en su nueva construcción, un cuarto dentro de su propiedad para vivir, y comida en su mesa todos los días. Rafael no dijo nada. No pudo. Solo asintió con la cabeza mientras por dentro algo se le comenzaba a desmoronar. Durante los días siguientes Rafael trabajó al lado de Fernando. Le ayudaba con los materiales de la construcción, cargaba cosas, hacía recados. Y Fernando lo trataba bien, mejor que bien. Lo trataba como a un hermano, y eso era lo que más le dolía. Cada mañana que Rafael se despertaba en el cuarto que Fernando le había dado, cada vez que se sentaba a la mesa a comer la comida que la esposa de Fernando preparaba, cada vez que Fernando le ponía una mano en el hombro y le decía que todo iba a estar bien, algo dentro de Rafael se iba apretando más y más como un nudo que no encontraba hacia dónde soltarse, porque Rafael sabía lo que había hecho en aquella madrugada en Santa Rosa, y Fernando no sabía nada. Entonces ocurrió algo que Rafael no esperaba y que terminó de romperlo por dentro. Una tarde, Fernando lo llamó y le dijo que lo siguiera. Caminaron juntos hasta las afueras del pueblo, por un camino entre árboles que Rafael no había transitado en años. Llegaron hasta un terreno grande, de esos que la gente de San Miguel llama potreros, con árboles frutales que daban sombra y una vista hermosa hacia los cerros. Fernando se detuvo. Sacó unos papeles del bolsillo y se los puso en las manos a Rafael. Eran escrituras de ese terreno. 3 hectáreas con árboles, con tierra buena, con todo. Y el nombre que aparecía en esos papeles era el de Rafael. Fernando le dijo con una sonrisa tranquila y sincera que ese terreno era suyo, que era un regalo, que no necesitaba pagarle nada ni deberle nada, que eran amigos desde niños y que los amigos de verdad se ayudan. Rafael se quedó de pie con los papeles en las manos mirando a Fernando sin poder hablar, y entonces algo dentro de él se quebró. Primero fue un temblor en el labio, luego algo que se le subió por la garganta, y después, sin poder controlarlo, Rafael comenzó a llorar de verdad, con el cuerpo entero, con un llanto que no era de alegría sino de algo mucho más doloroso. Era el llanto de alguien que acaba de verse a sí mismo tal como es y no le gusta lo que ve, porque mientras Fernando le estaba regalando 3 hectáreas de tierra, Rafael había ido a pedirle a un hombre oscuro en la madrugada que le hiciera daño.
Fernando lo abrazó sin entender bien por qué lloraba tanto. Le dijo que no tenía que llorar, que todo estaba bien, que ya no estaba solo. Y ese abrazo fue para Rafael como un cuchillo en el corazón. Esa noche Rafael no durmió. Estaba tirado en su catre mirando el techo, con las escrituras del terreno sobre la mesita, y supo con una claridad que nunca antes había sentido que tenía que hacer algo, que si Fernando enfermaba, si algo malo le pasaba, él no iba a poder vivir con eso, que había cometido un error enorme y oscuro y que tenía que deshacerlo como fuera. Antes de que amaneciera, Rafael tomó las escrituras del nuevo terreno, las metió en el bolsillo y salió otra vez hacia Santa Rosa. El camino de regreso a la casa de don Ceferino se le hizo diferente, más largo, más frío, como si el camino mismo no quisiera llevarlo. Pero Rafael caminó sin detenerse, con el miedo pegado a los talones y la determinación apretada en el pecho. Tocó la puerta de don Ceferino. El viejo abrió. Lo miró en silencio un momento y luego dijo, sin que Rafael hubiera dicho todavía una sola palabra, que ya sabía a qué venía. Rafael sacó las escrituras del terreno, las 3 hectáreas que Fernando le había regalado esa tarde, y se las puso sobre la mesa. Le dijo que quería deshacer lo que había pedido, que no quería que nada malo le pasara a Fernando, que estaba dispuesto a pagar lo que fuera. Don Ceferino tomó los papeles, los miró un momento y luego asintió con la cabeza. No dijo más. Rafael salió de esa casa con las manos vacías y el corazón hecho un desastre. Había llegado a San Miguel con una choza. Había pedido un trabajo oscuro y entregado la choza. Le habían regalado 3 hectáreas y las había entregado también. Se iba sin nada material, pero se iba con algo que no tenía precio. Se iba sabiendo que Fernando iba a estar bien. Y eso tuvo que ser suficiente. Pero Rafael no pudo quedarse en San Miguel después de todo eso. La vergüenza era demasiado grande. Cada vez que veía a Fernando, cada vez que Fernando le sonreía sin saber nada de lo que su amigo había hecho en esas 2 madrugadas oscuras, Rafael sentía que el suelo se le caía debajo de los pies. No podía mirarlo a los ojos. No podía aceptar más su generosidad. No podía vivir en ese pueblo sabiendo lo que sabía sobre sí mismo. Una mañana, sin decirle a nadie, Rafael recogió sus pocas cosas, dejó el cuarto que Fernando le había prestado ordenado y limpio, y tomó el primer autobús que salió de San Miguel. Se fue a Ciudad Victoria. Allá con el tiempo encontró trabajo de verdad. Conoció a una mujer buena, formó una familia, tuvo hijos, construyó una vida sencilla pero honesta, de esas que se levantan ladrillo a ladrillo con esfuerzo y sin atajos. Y nunca le dijo a Fernando la verdad. Esa fue la parte más pesada, la que Rafael cargó durante años como una piedra que no se puede tirar. Porque Fernando siguió siendo su amigo, porque de vez en cuando se mandaban saludos a través de conocidos, porque Fernando nunca supo que una madrugada, su mejor amigo de la infancia había caminado hasta Santa Rosa para pedirle a un hombre oscuro que le hiciera daño. Rafael lo sabe. Y eso, dice él hoy, es un peso que no se le va, que vive con él, que lo acompaña en las noches cuando todo está en silencio y la conciencia habla más fuerte que cualquier otra cosa. Dice que aprendió algo que no olvidará nunca en su vida, que la envidia no destruye al que uno envidia, la envidia destruye al que la carga. Te come por dentro, te vuelve alguien que no reconoces cuando te miras al espejo, te lleva a hacer cosas de las que no creías capaz, y que la única manera de salir de eso no es desearle mal a quien te genera envidia. La única manera de salir es encontrar paz con lo que eres y con lo que tienes. Rafael hoy vive tranquilo en Ciudad Victoria. Tiene poco, pero dice que lo que tiene es suyo, limpio, ganado con las manos. Y por las noches, cuando los recuerdos de San Miguel llegan, cierra los ojos, respira profundo y le pide perdón en silencio a Fernando, aunque Fernando nunca lo escuche, aunque Fernando nunca sepa. Eso es lo más aterrador de esta historia. No el viejo de Santa Rosa, ni las velas negras, ni los objetos colgados en esa puerta. Lo más aterrador es lo que un ser humano es capaz de hacerle a quien más quiere cuando la oscuridad se le mete adentro. Había algo en el aire esa mañana que no era normal. Luciano lo sintió antes de abrir los ojos, antes de que el gallo cantara, antes de que la luz del sol tocara el techo de lámina de su taller.
Era una sensación fría, pegajosa, como cuando alguien te mira desde atrás y tú todavía no lo sabes. Luciano tenía 43 años, era herrero de oficio y vivía en el municipio de Actopan, en Jalisco. Era un hombre callado, de manos gruesas y mirada tranquila. La gente del pueblo lo conocía como alguien serio, responsable, de los que cumplen su palabra. No era hombre de pleitos ni de enemistades. O eso creía él. Todo comenzó un martes. Esa mañana, cuando salió a abrir el portón de su casa para llevar la camioneta al taller, lo vio. Ahí, en el suelo, justo frente a la entrada, había una cruz pequeña hecha con 3 ramitas secas, amarradas con un mecate de color rojo. Alrededor de la cruz alguien había colocado granos de maíz negro, formando un círculo casi perfecto, como si hubiera sido puesto con mucho cuidado, con mucha intención. Luciano se quedó parado un momento, mirando aquello sin entender bien qué era. Luego respiró hondo, lo recogió con un periódico viejo que tenía cerca, lo tiró a la basura y siguió con su día. Se dijo a sí mismo que era una broma, que en los pueblos la gente a veces hace cosas sin sentido, que no había por qué darle importancia, pero algo dentro de él no quedó tranquilo. Durante todo ese día, mientras trabajaba en el taller doblando varilla y soldando puertas, sintió una presión extraña en el pecho. No era dolor, era más bien una molestia, como si alguien le pusiera la mano encima sin tocarle. Y cada vez que levantaba la vista hacia la calle, le parecía que alguien lo estaba mirando desde lejos. Pero cuando volteaba, no había nadie. Esa noche durmió mal. Tuvo sueños que no recordó al despertar, pero que lo dejaron con una sensación de angustia difícil de explicar. Se despertó a las 3 de la mañana con la boca seca y los ojos abiertos de golpe, como si alguien le hubiera gritado al oído. La casa estaba en silencio, todo estaba quieto, pero el miedo no se fue. El viernes llegó y con él, algo peor. Esa mañana, al abrir nuevamente el portón, Luciano encontró algo que le heló la sangre. En el mismo lugar donde había estado la cruz de ramitas, ahora había un muñeco pequeño hecho de trapo negro. Tenía alfileres clavados en el pecho y en la cabeza, y estaba amarrado con un listón morado. Junto al muñeco, había una veladora negra a medio consumir, todavía tibia, y un círculo de ceniza en el suelo que rodeaba todo. Las manos le temblaron. Luciano recogió todo con una bolsa de plástico, esta vez sin tocar nada directamente. Lo tiró lejos, en un bote que había a 2 calles de su casa. Pero al regresar caminando, le costó trabajo respirar. La presión en el pecho había vuelto más fuerte que antes, y con ella, un pensamiento que ya no pudo ignorar. Esto no era ninguna broma. El lunes de la siguiente semana, al abrir la puerta, encontró un sobre manila doblado en 2, metido entre el portón y la pared. Lo tomó despacio. Lo abrió. Adentro había un puñado de tierra oscura, húmeda, con olor a cementerio, y una fotografía antigua en blanco y negro, rasgada justo por la mitad. En la parte que quedaba, se podía ver la figura de un hombre, y aunque la imagen estaba borrosa y desgastada, algo en esa figura le resultó perturbador. La tiró, pero el olor a tierra mojada le quedó en las manos durante horas, sin importar cuántas veces se las lavara. Esa misma tarde, mientras comía, Luciano sintió que la cabeza le empezaba a pesar. Un dolor sordo, profundo, que comenzó detrás de los ojos y fue subiendo poco a poco hasta cubrirle toda la cabeza. Después vinieron las náuseas. Después un cansancio tan grande que tuvo que recostarse antes de que cayera la noche, algo que jamás hacía. Al día siguiente no pudo levantarse temprano. Sus piernas no respondían bien. Tenía los ojos hinchados y la boca amarga. Intentó trabajar, pero sus manos, esas manos que habían doblado acero durante 20 años, le temblaban como si fueran de papel. Fue entonces cuando Luciano entendió lo que estaba pasando. En Actopan, como en muchos pueblos de esa tierra, la gente mayor todavía habla de ciertas cosas con voz baja, de trabajos oscuros, de personas que saben usar la sombra para hacerle daño a otro. Luciano había escuchado esas historias desde niño, sentado junto a su abuela en las noches de invierno.
Siempre las había respetado sin saber si creerlas del todo. Ahora ya no tenía dudas. Alguien le había puesto un trabajo. Alguien desde las sombras le había deseado el mal con toda su intención. Y ese mal ya estaba adentro de él, comiéndole la fuerza, apagándole la vida de a poco. Lo que Luciano no sabía todavía era quién, ni por qué. Esa noche, acostado en su cama con los ojos abiertos mirando el techo, escuchó algo que lo hizo quedarse sin respiración. Desde afuera, desde la calle, llegó un sonido que no supo explicar. No era el viento. No era un animal. Era algo parecido a una voz muy baja, sin palabras claras, que parecía rodear la casa entera como si caminara alrededor de ella. Luciano no se movió, no prendió la luz, no abrió la ventana, solo cerró los ojos y esperó que amaneciera. Cuando por fin llegó la mañana, Luciano tomó una decisión. No era hombre de hablar mucho, ni de pedir ayuda fácilmente, pero lo que estaba viviendo estaba más allá de lo que él podía enfrentar solo. Necesitaba a alguien que supiera de estas cosas, alguien que conociera ese mundo que la mayoría de la gente prefiere ignorar. En Actopan todo el mundo conocía a doña Delia. Era una mujer entrada en años, de pelo blanco recogido en un chongo apretado y ojos negros que parecían ver más de lo que uno quisiera mostrar. Vivía en una casa pequeña al final de una calle de tierra, con macetas en la entrada llenas de plantas que Luciano no sabría nombrar, y una puerta de madera pintada de azul oscuro que siempre estaba entreabierta. La gente del pueblo la buscaba cuando los médicos no tenían respuesta, cuando el problema no era del cuerpo sino de otra cosa. Luciano llegó a su puerta esa mañana sin haber comido, con ojeras profundas y los hombros caídos. Tocó 2 veces. Doña Delia abrió antes de que tocara la tercera vez, como si lo hubiera estado esperando. No le preguntó nada. Solo lo miró de arriba abajo, asintió despacio y le dijo que pasara. La casa por dentro olía a hierbas secas, a cera quemada y a algo dulce que Luciano no pudo identificar. Había veladoras encendidas en varios rincones. En las paredes colgaban manojos de plantas atadas con listones de distintos colores. Sobre una mesa cubierta con un mantel bordado había un vaso con agua, una veladora blanca y una imagen religiosa que Luciano no reconoció. Doña Delia lo hizo sentar. Luego, sin que él dijera una sola palabra todavía, ella habló primero. Le dijo que traía algo encima, que lo veía en su cuerpo, en su cara, en la forma en que cargaba el peso de los hombros. Le dijo que no era enfermedad de doctor. Le preguntó cuándo había empezado y si había encontrado cosas en su puerta. Luciano sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Le contó todo: la cruz de ramitas, el muñeco de trapo negro con los alfileres, el sobre con la tierra y la fotografía rota, los dolores de cabeza, las náuseas, el agotamiento que no se iba aunque durmiera, el sonido de la noche. Doña Delia lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando Luciano terminó de hablar, ella se levantó, fue a un cuarto al fondo de la casa y volvió con un ramo de hierbas frescas. Luciano reconoció algunas: la ruda, la albahaca, el romero. Las otras no las conocía. También traía un huevo blanco en la mano. Le pidió que se pusiera de pie y que cerrara los ojos. Lo que siguió duró varios minutos. Doña Delia pasó el ramo de hierbas por todo su cuerpo, de la cabeza a los pies, murmurando palabras en voz muy baja que Luciano no alcanzó a entender bien. De vez en cuando, soplaba sobre él. Después tomó el huevo y lo fue pasando también. Despacio, por la cabeza, el pecho, la espalda, los brazos, las piernas. Cuando terminó, le pidió que abriera los ojos. Doña Delia se acercó a la mesa, tomó el vaso con agua y quebró el huevo dentro. Ambos miraron cómo caía la yema al fondo del vaso. Luciano no sabía qué estaba viendo exactamente, pero sí notó que algo no estaba bien. La yema había caído oscura, casi negra en algunos bordes. Alrededor de ella había burbujas extrañas que subían sin parar. Y desde el centro salían hilos muy delgados, del color del óxido, que se extendían hacia los lados como si fueran raíces. Doña Delia miró el vaso en silencio durante un momento largo. Luego lo cubrió con un trapo negro y lo apartó. Cuando volteó a verlo, su cara era seria, no asustada pero sí grave. Le dijo a Luciano que lo que cargaba encima era un trabajo fuerte,
que alguien lo había hecho con mucha rabia y con mucha intención, que no era cosa de pocos días, sino algo que llevaba tiempo preparado, pensado, esperando el momento justo para ponerse en su camino. Luciano sintió un frío recorrerle la espalda. Le preguntó si tenía remedio. Doña Delia dijo que sí, pero que tenía que hacer exactamente lo que ella le indicara, sin saltarse nada y sin contarle a nadie lo que estaba haciendo. Le explicó que el mal que le habían puesto era como una cadena, y que si uno jalaba sin saber, la cadena apretaba más. Le entregó 3 cosas. La primera era una bolsita de tela café pequeña, cerrada con un nudo. Adentro había ajo, ruda seca y sal gruesa. Le dijo que la cargara consigo todo el tiempo, que no la dejara en casa ni la prestara a nadie. La segunda era una veladora blanca. Le dijo que la pusiera encendida esa misma noche, en el cuarto donde dormía, que la dejara consumirse sola sin apagarla, y que mientras ardiera, él pensara solo en cosas buenas, en personas que lo querían, en momentos de paz. La tercera era un preparado en un frasco pequeño de vidrio, con un líquido oscuro que olía fuerte, a hierbas amargas y algo más que no supo descifrar. Le dijo que frotara ese líquido en el marco de su puerta de entrada, por dentro y por fuera, antes de que cayera la noche. Antes de que Luciano se fuera, doña Delia le dijo algo más, algo que le quedó grabado. Le dijo que no buscara a quien lo había hecho, que no intentara confrontarlo ni reclamarle nada, que el mal que se manda con esa clase de trabajos tiene una sola ley. Si el que lo recibe se protege bien, el trabajo se regresa. Y cuando se regresa, lo hace 3 veces más fuerte sobre quien lo envió. Luciano preguntó si ella sabía quién era esa persona. Doña Delia no respondió de inmediato. Lo miró fijo durante varios segundos como si estuviera midiendo si debía decirlo o no. Luego dijo, con voz tranquila y sin señalar a nadie con el dedo, que a veces el mal más cercano no viene de un extraño, que viene de alguien que uno ve seguido, que saluda, que sonríe de frente, alguien que carga una envidia vieja por dentro, guardada como brasa debajo de la ceniza. Eso fue todo lo que dijo. Luciano salió de esa casa con algo distinto en el cuerpo. No era alivio todavía, pero tampoco era el mismo peso aplastante de antes. Era más como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto cerrado. El aire todavía olía raro, pero al menos ya entraba. Esa noche hizo todo lo que doña Delia le había indicado. Frotó el preparado en la puerta. Encendió la veladora blanca junto a su cama. Se acostó con la bolsita en el bolsillo de su camisa y cerró los ojos intentando pensar en su madre, en el río donde jugaba de niño, en el olor a café por las mañanas. Durmió de un tirón hasta que amaneció, sin sueños, sin sonidos extraños, sin despertar sobresaltado, y al abrir los ojos esa mañana, la presión en el pecho había bajado. No había desaparecido del todo, pero era menos, como si algo hubiera comenzado a moverse. Lo que Luciano aún no sabía, lo que todavía no había podido imaginar era el nombre de quien le había mandado todo aquello, pero pronto lo sabría, y cuando lo supiera, entendería que el mal no siempre viene de donde uno menos espera. A veces viene de donde más duele. Pasaron 3 semanas desde aquella visita a doña Delia. Durante ese tiempo, Luciano fue recuperando fuerzas poco a poco. Los dolores de cabeza fueron cediendo. Las náuseas desaparecieron casi por completo. El sueño volvió a ser tranquilo, sin esa sensación de peligro pegada al cuerpo que lo había acompañado durante días. Siguió cargando la bolsita en el bolsillo. Siguió poniendo el preparado en la puerta cada tercer día tal como le habían indicado, y siguió sin decirle nada a nadie. La vida en Actopan seguía su ritmo de siempre. El taller abría temprano. Los vecinos pasaban a saludar. Los perros ladraban por las tardes. Y el olor a tortilla recién hecha salía de las casas cuando caía el sol. Todo parecía normal desde afuera. Pero Luciano ya no miraba su mundo igual que antes. Ahora observaba. Recordaba las palabras de doña Delia. Alguien que uno ve seguido, alguien que saluda, alguien que sonríe de frente. Y entonces, sin buscarlo, el nombre llegó solo. Un martes por la tarde, mientras Luciano acomodaba unas piezas de metal frente al taller, se acercó don Aurelio, un vecino mayor que vivía a unas cuadras, a platicar un momento como acostumbraba a hacer. Hablaron del tiempo, del precio del material,
de un camino que tenían tiempo pidiendo que arreglaran. Y en un momento de la conversación, don Aurelio, sin ninguna mala intención, mencionó algo que a Luciano le cayó encima como un balde de agua helada. Le dijo que había escuchado que el hermano de doña Inés todavía andaba molesto por lo del contrato del municipio. Luciano se quedó quieto. Don Aurelio siguió hablando sin notar nada. Dijo que ese contrato grande que el municipio le había dado a Luciano el año anterior, el de las rejas y portones para las instalaciones nuevas, había sido algo que el hermano de doña Inés también había buscado, que él también era herrero, que había ido a presentar su trabajo y que al final no lo habían elegido, que desde entonces la familia andaba con un coraje guardado. Don Aurelio se despidió y siguió su camino. Luciano se quedó parado en la puerta del taller, con una varilla en la mano y los ojos fijos en el suelo. Doña Inés la recordó de inmediato. Era una mujer de unos 50 y tantos años, de cara redonda y voz fuerte, que vivía a media cuadra de su casa. Siempre lo saludaba cuando lo veía. Le preguntaba por el trabajo, por la familia. Sonreía. Una vez hasta le había llevado tamales cuando supo que Luciano había estado enfermo de gripa. Nunca, en ningún momento le había mostrado ni una sola señal de rencor. Pero ahí estaba el nombre. Ahí estaba la razón. 2 años de envidia guardada como brasa debajo de la ceniza, tal como había dicho doña Delia. Un coraje que no se dijo de frente, que no se reclamó con palabras, sino que se fue pudriendo por dentro hasta convertirse en algo oscuro, en algo que se manda de noche, a escondidas, frente a la puerta de otro. Luciano no fue a buscarla. Recordó bien lo que le habían dicho y lo respetó. No dijo nada. No reclamó nada. No la miró diferente cuando se cruzaron en la calle 2 días después. Doña Inés lo saludó como siempre, con su voz fuerte y su sonrisa de siempre. Luciano respondió el saludo con calma y siguió caminando. Por dentro, sentía una mezcla de cosas difíciles de poner en palabras. Tristeza, tal vez, porque uno nunca termina de acostumbrarse a descubrir que alguien que conoce, alguien con quien ha vivido en el mismo pueblo durante años, le haya deseado el mal con tanta frialdad. La vida siguió. El taller funcionaba bien. Los encargos llegaban. El cuerpo de Luciano respondía como antes, con fuerza, con energía, con esas manos que nunca habían fallado. Fue guardando lo que sabía en silencio, como se guarda una piedra en el fondo del río, sin hacer ruido, hasta que una mañana de jueves, casi un mes después de todo aquello, el pueblo amaneció con una noticia. Doña Inés había sido encontrada en su casa por su sobrina, que había ido a visitarla temprano. Estaba en su sillón favorito, el de la sala, junto a la ventana que daba a la calle. Tenía los ojos abiertos y los labios separados, como si hubiera querido decir algo y no hubiera alcanzado. El doctor que llegó después dijo que había sido un paro del corazón, que había pasado durante la noche, de manera repentina, sin señales previas. Era una mujer que nunca había tenido problemas del corazón. Eso fue lo que más comentó la gente del pueblo en los días siguientes. Que doña Inés era fuerte, que no tenía enfermedades conocidas, que no había ninguna razón médica que explicara bien lo que había pasado. Algunos dijeron que esas cosas pasan, que el cuerpo a veces falla sin avisar. Otros, los más viejos, los que conocen ciertas cosas, bajaron la voz y dijeron menos. Pero hubo algo que la sobrina contó después en voz baja, solo a las personas de más confianza. Dijo que cuando encontró a doña Inés en ese sillón, lo primero que notó no fue su quietud ni su color. Lo primero que notó fue su cara. Doña Inés tenía en el rostro una expresión que no correspondía a alguien que se había ido en paz. No era la cara serena que pone la gente cuando se duerme para no despertar. Era otra cosa. Era una expresión de espanto absoluto. Los ojos muy abiertos, la boca tensa, las manos aferradas a los brazos del sillón con tanta fuerza que tuvieron que aflojarlas despacio, como si en sus últimos momentos hubiera visto algo que la paralizó de terror, como si algo hubiera llegado a cobrarle una deuda. Luciano se enteró de todo eso igual que el resto del pueblo, por los comentarios que corren de boca en boca en los lugares pequeños donde todo el mundo se conoce. No fue al velorio. Tampoco habló del tema con nadie. Solo escuchó, asintió en silencio
y siguió con su día. Esa noche, antes de acostarse, encendió una veladora blanca junto a su cama, como había aprendido a hacer. Se sentó un momento en el borde del colchón, con la bolsita en la mano, y estuvo quieto varios minutos mirando la llama moverse despacio en la oscuridad del cuarto. No pensó en doña Inés con rencor, no sintió alegría, sintió algo más parecido al peso de entender que hay cosas en este mundo que funcionan con sus propias reglas, reglas que no están escritas en ningún libro ni explicadas en ninguna escuela, pero que existen igual, que el mal que se envía no desaparece, solo busca a quien pertenece de verdad, y tarde o temprano siempre llega a casa. Luciano apagó la luz, se recostó, cerró los ojos y durmió tranquilo. Afuera, en la calle de tierra de Actopan, el viento corría despacio entre las casas. Los perros no ladraron esa noche. No hubo ruidos extraños. No hubo sombras en la ventana, solo silencio. El silencio profundo y pesado de las cosas que ya terminaron